Bienvenido una vez más a Forjando tu Espada. Aquí le está hablando Roberto Rodríguez y aquí estoy con mi hijo más pequeño, Robert Rodríguez, veterano de los ejércitos de los Estados Unidos. Y nada, vamos a hablar de un tema, ya que vi en las redes sociales, específicamente en TikTok, donde una persona les recomendaba a los hermanos a producir o a recrear aceite ungido usando la receta que, que la Biblia habla. Y esto es un error bien grande. El utilizar aceite ungido hoy en día no es bíblico, no es algo que se nos manda a hacer, es una herejía y puede caer en lo que sería hechicería evangélica. Y eso lo vamos a estar explicando. Entonces vamos a comenzar, vamos a leer Éxodo 40, el versículo 9 y luego del 12 al 15. Y dice de la siguiente manera: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a las puertas del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen los hijos y los vestirás las túnicas, los ungirás como ungiste a su padre y será mi sacerdote y su unción le servirá por sacerdocio perpetuo y por sus generaciones. Por eso es que la tribu de Leví se convirtió en la tribu que servía en el templo y eran los sacerdotes. Y Tito, ¿tú alguna vez has escuchado de esto de aceite ungido? No, yo lo que estoy leyendo es que el anointing oil es aceite que fue creado con diferentes spices y diferentes cosas. Pero ahora mi pregunta, ¿quién usó ese aceite? ¿Lo usó Jesús o no sé? Ok, pues mira, es bien sencillo. La Biblia no hace un recuento desde el libro de Mateo, o sea, en los evangelios, nunca Jesucristo usó aceite ungido. De hecho, los apóstoles nunca usaron aceite ungido. Lo que sí hay un versículo, creo que es Marcos, déjame buscártelo aquí rapidito. En Marcos 6:13 dice lo siguiente: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, sí se usaba el aceite, pero el aceite tenía un fin antiséptico. Por ejemplo, si Jesucristo hubiera llegado aquí en el 2020, cuando ocurrió lo del COVID, pues entonces Jesucristo hubiera dicho: usen hand sanitizer para que no se infecten. Esa era la idea del aceite en el tiempo de Jesucristo. ¿Cuál es la pregunta? No, porque, ok, lo que yo estoy leyendo y yo nunca escuché lo que es el aceite, el anointing oil ni nada de eso. Pero Okay. hice un Google search, ¿verdad? Uh-huh. Y dice cuáles son los ingredientes y dice I make sure the spice, plants, cinnamon, olive oil, un montón de cosas. Y eso se dice en Exodus 30, 23 y 24. Pero dice el propósito is to sanctify people and objects, to mark them as a bridge between heaven and earth. So, yo no sé si es... Ok, eso es un error de Google. Ok. To sanctify people. Ujú. Te explico. Sí, la santificación de la gente. Mira, ahora mismo a muchos pastores ungen a personas que van a ejercer un ministerio. Por ejemplo, hay pastores que ungen pastores que ungen profetas, hay pastores que ungen evangelistas, hay pastores que ungen maestros,
hay pastores que ungen a los misioneros, pero si tú vienes a ver, nunca se hizo eso en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento, ¿verdad? Se ungió por ejemplo, a Saúl, se ungió como rey, se ungió a David como rey, se ungió se ungían a los reyes. Y, y de hecho, cuando tú lees el libro de Reyes la historia de David, por ejemplo, cuando David cometió el asesinato y cometió el adulterio con, con la mujer de otro hombre, de Urías, pues Dios le dijo que el niño iba a morir y él hizo un ayuno, pero el ayuno no cambió la decisión de Dios. El niño murió. Entonces la Biblia narra que él comió, se vistió y se ungió con aceite. O sea que el aceite también tenía una función cosmética para evitar los malos olores del cuerpo eh, y, y era para fines cosméticos, como te digo, y para fines eh, simbólicos. Simbólico en el sentido de que el aceite se usa como símbolo también del Espíritu Santo. Supuestamente, pues cuando Saúl fue ungido con aceite, pues eso significa que Dios lo separó. Y el ungirlo con aceite frente a todo el pueblo significaba que Saúl tenía el favor de Dios, de parte de Dios, para ser el rey. Pero eso, el ser ungido por Dios, o sea, ser mandado a ser ungido, no significó que Saúl no cometiera las atrocidades que cometió. So, te voy a hacer una pregunta, Ajá. ¿verdad? Porque a esto es lo que... Ok, ¿qué es un bautismo? Porque el bautismo depende hay dos tipos de bautismo dentro del Nuevo Testamento. Está el bautismo del Espíritu Santo y está el bautismo en agua. ¿Qué pasa? El bautismo significa sumergirte. Ese es el verdadero significado de bautismo. Cuando a ti te bautizan en aguas, es que tú estás haciendo dando testimonio públicamente de que tú sigues las enseñanzas del que te bautizó, del que te sumergió en la agua. Eso es un acto simbólico, ¿verdad? Por eso es que Juan el Bautista bautizaba en las aguas, porque la gente que se convertía y se arrepentían querían seguir sus enseñanzas. Jesucristo nunca bautizó a nadie. Los apóstoles sí después bautizaron para que siguieran las enseñanzas. Además de eso, el bautismo de agua pues tiene un simbolismo de la muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, tú te sumerges en las aguas, dentro de las aguas, como una persona muerta, como dice en Efesios 2, que estábamos muertos y vinimos a vida a través de Jesucristo. Y eso es otro símbolo de la muerte y resurrección, pero en nuestras vidas a través de Jesucristo. So, Entonces, el bautismo no tiene nada que ver con liberarte de pecado ni nada de eso. no. O Ok, sea, te lo pongo de esta manera. ajá. El bautismo no tiene ningún efecto mágico, divino, de una clase. Lo que tú estás dando, el bautismo en agua, tú estás dando el testimonio de que tú aceptas el Evangelio y que tú has muerto. Cuando tú te sumerges en las aguas, tú estás muriendo al viejo hombre, a las viejas costumbres, al viejo razonamiento y vienes a un nuevo razonamiento. Tengo una llamada, un segundo, pero vengo rápido. Ok, yo voy a seguir acá. Vamos a entrar a Éxodo 30, del 23 a 33, que dice lo siguiente. Toma también las especias más finas de mirra fluida, 500 ciclos de canela aromática, la mitad 250, y de caña aromática 250, de casia 500 ciclos conforme al ciclo del santuario, y un hin de aceite de oliva, y harás de ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador. Y con él ungirás la tienda de reunión, o sea, el tabernáculo, y el arca de testimonio, la mesa y sus utensilios,
el candelabro y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente, su base, los consagrarás y será santísimo. Todo aquello que toque será santificado. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sirvan como sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será aceite de santa unción para mí por todas vuestras generaciones. No se derramará sobre nadie, ni haréis otro igual en las mismas proporciones. Santo es y santo será para vosotros. Sobre carne de hombre no será derramado. Eso es lo que dice la Reina Valera 60. Cualquiera que haga otro semejante, o el que ponga de él sobre un laico, o sea, una persona que no conoce a Dios, será cortado de entre su pueblo. Como dije, ya el aceite se usó como un símbolo del Espíritu Santo en la Biblia. Y desde que ocurrió el día de Pentecostés, todo aquel que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador es bautizado con el Espíritu Santo, que era lo que le iba a explicar a él. Y ya todos tenemos la unción del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que no se tiene que ungir a ministros, porque eso entramos en rituales que ahora mismo no son necesarios dentro de la iglesia. No hay que ungir a nadie con aceite de hecho yo soy maestro y soy pastor, a mí nunca me ungieron con aceite para hacer estas funciones o este servicio dentro de la iglesia, porque no es necesario. No hay un ejemplo bíblico en toda la Biblia, sino que el Espíritu Santo es el que escoge, el Espíritu Santo es el que decide quién va a ser pastor, quién va a ser profeta. No porque alguien te ungió, tú vas a hacerlo. Ya el Espíritu Santo decidió que tú lo vas a hacer. Ya el Espíritu Santo te está capacitando en lo que tú tienes que hacer. Yo no tengo que ungir a nadie con aceite para que ocurra algo maravilloso. Y en 1 de Juan 2:20 dice lo siguiente: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea que ya con la unción del Espíritu Santo ya nosotros comenzamos a conocer todas las cosas que nosotros necesitamos hacer. El aceite de la unción o el aceite ungido no tiene y no otorga ningún poder especial, ya que los elementos materiales, o sea, estamos hablando nada que sea gaseoso, nada que sea líquido, nada que sea sólido, va a conceder y no pueden otorgar ningún don, ningún poder o gracia especial. Por lo tanto, el aceite de la unción era solamente un elemento simbólico que se usó en ese ritual de santificación del tabernáculo y los sacerdotes que iban a trabajar en él. El aceite de la unción no sana a nadie, el aceite de la unción no protege a nadie. Esto se coge también como una costumbre, es un ritual. Lo vamos a decir, no es solamente una costumbre, es un ritual. De que si yo compro una casa, la unjo con aceite. Si yo compro un carro, la unjo con aceite. Que si yo quiero que mi esposo se convierta, lo unjo con... Es más, yo he visto y he escuchado en iglesias que si mi vecino me está haciendo daño con X o Y situación, que yo he escuchado pastores y ministros diciendo, llena un algodón con aceite ungido y tíralo encima del techo de la casa para que tú veas cómo Dios lo saca del lado tuyo, o Dios hace algo para que no te moleste. Mira, eso es hechicería. Son brujería. Es brujería. Porque brujería es la esencia, el significado de la brujería es que tú haces algo en lo material para provocar una situación en lo espiritual. So mejor, si quieres deshacerte de un vecino, ponte a orar. Bueno, tú le pones el vecino en las manos, porque tú Exacto. no oras para que Dios destruya a tu vecino, tú oras para que No. Dios Salió traiga mal. salvación a su vida.
Ok, salió mal lo que quise No, no, yo decir. sé porque se entiende o sea, quiero dar a entender, ¿verdad? Que Tito no es una persona que asista a la iglesia, ni esas cosas, está empezando a leer la Biblia, hay muchas cosas Que todavía, que todavía él no no sé. sabe, pero el comentario de él viene de lo que él ha escuchado y que ha visto. Correcto. Y Eh, lo digo, yo no sé si tú lo hablaste después que yo me fui. By the way, Karen te manda saludos. Ok, Este, Dios bendiga, Karen. este, la, lo, a lo que iba, y esta era mi pregunta, donde iba con lo del bautismo y todo eso. Ajá. Uno no se bautiza para sanar este pecado. Uno, entonces, todo lo que tú dijiste, que uno se submerge, básicamente Testificar. Es un es, testimonio. eso no es lo mismo que está haciendo este aceite. Porque, por lo que yo leí, el aceite, este, anoints the head of, básicamente you rub it on the head of priests and kings. Ok, eso era en el pasado, en el Antiguo Testamento se hacía. Ajá, Para que la gente viera que Dios ha escogido a esa persona para ser para líder estar en esa posición. exacto. Porque había otra forma de tú adquirir la unción del Espíritu Santo y era por el voto de Nazareo. El voto de Nazareo era que tú no te podías cortar la barba, no te podías cortar el cabello, no podías tocar nada, no podías tocar muerto, nada muerto, y no podías comer nada que viniera del fruto de las uvas. O sea, ni el vino, ni comer uva, ni pasas, ni semillas, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú hacías ese voto, entonces tú tenías la unción del Espíritu Santo en ti. Por ejemplo, Juan el Bautista, que fue quien bautizó en las aguas a Jesucristo, pues Juan el Bautista se le dio una instrucción a su mamá, a Elizabeth, desde antes de él nacer, o sea, desde antes de la concepción, de que él iba a tener el voto de Nazareo. Por eso que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, de hecho, en el vientre de su madre. Él fue, ya desde un principio, él había sido lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Hablé del bautismo del Espíritu Santo, que, que fue el bautismo que no te expliqué. El bautismo del Espíritu Santo, todo aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida, lo recibe. Ahora, otra cosa es las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre? Cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te capacita para que tú puedas entender, comprender y aprender lo que dice la Biblia y llevarlo a cabo en tu vida. También te va a capacitar con dones, también te va a capacitar con ministerios. Por ejemplo, es posible, porque yo sé que Dios te ha dado un don especial de sabiduría, que Dios que el Espíritu Santo te lleve a ti a ser maestro de la palabra. Pero eso es un don que dio el Espíritu Santo. No hay aceite, no hay agua bendita, que de hecho me preguntaste ahorita, no hay nada que yo te pueda poner a ti material Que te no, dé ese. que te pueda dar un don, nada. El aceite fue usado nada más que para curar. Ok, el aceite fue utilizado, o sea, como leímos, Dios mandó a hacer un aceite, que fue lo que leíste ahorita, con Mm. especias, mirra, canela, las especias que especifica la Biblia. Eh, y era un perfumador que lo iba a preparar, o sea que era un proceso para que se mezclaran esos olores con el aceite de oliva. Y ese aceite se llamó el aceite de la unción y se usó solamente para ungir lo que es el tabernáculo. El tabernáculo era el templo hecho de, de cueros de animales, unos postes especiales, todas estas cosas. Pues no podemos entrar en los detalles, pero el tabernáculo fue hecho para que la presencia de Dios descendiera del cielo y estuviera con el pueblo. Entonces se bendijo todos los instrumentos que se utilizaron, el tabernáculo, el arca del pacto, que era donde estaba el maná del cielo, estaba la ley y la vara de Aarón. En ese arca del pacto es que venía la presencia del Señor y se manifestaba.
¿Qué pasa? Las personas que iban a entrar dentro del arca fueron ungidos. Eso quiere decir que fueron apartados, que fueron consagrados para entrar en el lugar santo y en el lugar santísimo. A todo esto, Moisés nunca fue ungido con el aceite de la unción. Moisés no tenía funciones dentro del templo, como dentro del tabernáculo, como sacerdote. Él era el líder del pueblo. Aarón hacía las funciones de sacerdote y sus hijos. Ellos estaban encargados de toda la función dentro. A ellos se lo ungió porque iban a estar dentro del tabernáculo haciendo unas funciones específicas. Pero después, como leí en el versículo 30 de Éxodo, llegando a los versículos de entre el 30 y el 33, fue prohibido volver a usar ese aceite. Fue prohibido volverlo a replicar, o sea, volver a hacer la receta. Y fue prohibido hacer algo similar. Y entonces, ¿qué pasa? En las iglesias muchas están usando algo similar. So modern age, eso ya no se usa. No, no se usa. Pero, ¿qué pasa? Va a decir, pero, como te dije ahorita, Santiago 5.14. Mira lo que dice Santiago 5.14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué pasa? Yo estoy en la iglesia, yo soy considerado un anciano, viene alguien enfermo, me dice, ora por mí. Pues yo tengo dos opciones, lo puedo ungir con aceite, como puedo orar por el momento con él, porque el aceite no sana. El aceite no tiene ningún poder mágico, el aceite no hace nada. ¿Por qué? Pues mira, So, eso es lo que se le llama fanatiquismo. La gente fanatismo. fanatic. Pero mira, Bilingual, ajá, que no, ajá. mira lo que dice el versículo 15. Porque lo que pasa es que ellos usan el 14, pero se olvidan del 15. El 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Ni siquiera dice que lo va a curar, que lo salvará. Y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. O sea, es la oración de fe, no es el aceite. Como te dije, el aceite era un elemento antiséptico. Por ejemplo, se bregaba mucho con gente que tenía lepra, gente que tenía infecciones en la piel. Pues entonces se ungían con aceite para que cuando tú impusieras la mano y oraras por él, no te infectaras con la condición de enfermedad que él tenía. Eso era ponerte Es como ponerte guantes. guantes. Ajá. Exacto. ¿Qué pasa? En el tiempo de Jesucristo, pues no existían los avances médicos que existen ahora. Entonces, el aceite o el ungüento, como también se llamaba, se usaba con ese fin. Y, por ejemplo, Jesús muchas veces utilizó otros elementos. Por ejemplo, en el Viejo Testamento se mandó a Naamán, que era un líder militar sirio. Eliseo lo mandó a meterse 7 veces en el río Jordán. Él menospreció en un principio lo del río Jordán, porque el río Jordán era el río más de aguas más turbias en todo aquello. Pero los que estaban con él le aconsejaron, mira, lo que dice Eliseo, para que tú veas que lo que va a pasar. Entonces él fue y se metió en el río 3 veces. El Jordán no lo sanó. Dios lo sanó, pero le dijo, haz esto. Entonces, ¿qué pasa? Como él era sirio, él lo que hizo fue que obró en fe. O sea, se fue y se dio los 7 baños y cuando salió del último chapuzón que se dio, su piel, toda la lepra se le fue. Y la Biblia narra que tenía la piel como un bebé. Pero fue. Exacto, el Jordán no fue que lo sanó, fue Dios que le dijo, haz esto y vas a sanar, a través de Eliseo. Okay. Fue la obediencia lo que Dios lo probó. Es como el ciego que Jesús encontró, que Jesús escupió en el piso, hizo lodo y se lo puso en los ojos y dijo, vete al estanque de Siloé y vas a ser sano. Pues Dios estaba probando, Jesucristo en ese momento estaba probando la obediencia y la fidelidad y la fe de ese ciego. No fue la saliva de Jesucristo, no fue el fango,
y no fue las aguas de Siloé que lo sanaron. De la misma manera, el aceite ungido que dicen tener las iglesias no tiene ningún poder especial, no tiene ningún poder mágico, no tiene nada de que nosotros le otorgamos. Mira, recuerdo que Candelita, esto es un pastor de allá de Canóvana, Puerto Rico, durante la pandemia mandó a hacer la receta del aceite ungido que estaba en Éxodo, cuando la Biblia dice que está prohibido volverlo a hacer, para que la gente se ungieran y no murieran de COVID. Ahora, él no cuenta cuánta gente que murió de COVID de los que le seguían a él. Él no cuenta que él iba con ese aceite que el Espíritu Santo le mandó a hacer a sanar la gente a los hospitales, porque no hay ningún testimonio de que él haya hecho eso. Y de esa manera es como Benicio Molina, otro evangelista y pastor famoso de Puerto Rico. Me acuerdo que fue y derramó galones de aceite en las aguas de Guánica, donde estaban surgiendo los terremotos. Y eso fue el día antes del terremoto más grande que ocurrió, de 6.9, de 6.2 creo que fue, en Puerto Rico. Entonces, si el Espíritu Santo le dijo, vete y derrama el aceite en la bahía de Guánica para que paren los terremotos, ¿cómo es que el día siguiente ocurre el terremoto más grande si él derramó como 5 o 6 galones? Desobediencia. De hecho, deberían haberlo arrestado por contaminar las aguas. Pero son gente que ha engañado al pueblo por mucho tiempo y la gente sigue creyendo en las estupideces que ellos hacen. Y miren, en la Biblia no hay nada que diga que alguien se va a sanar porque le pusieron aceite ungido. La Biblia bien clara en Santiago 5, 14 y 15, que es la oración de fe la que sana a los enfermos. Y sí, cuando yo pregunté cómo yo hago el aceite de la unción, a mí la que era pastora mía en ese tiempo me dijo, tienes que hacer un ritual, tienes que comprar aceite virgen de oliva, tienes que traerlo al altar, tienes que orar, tienes que quedarse, yo no sé cuántos, no me acuerdo ni cuántos días me dijo en el altar. Y después que hagas eso, oras de nuevo, ayunas, porque Dios unja el aceite y después de eso lo puedes usar. Y ya tienes aceite ungido. O sea, Sentido común te dice que no lo haga. Punto. Estamos hablando de un ritual, estamos hablando de hechicería. Yeah. ¿Entiendes? Y la única cosa que yo puedo santificar antes de utilizarla, ¿sabe qué? La comida y la bebida, porque la Biblia lo dice. Para que no te haga daño. Bueno. Si no estás convencido, lea la Biblia. Es como decimos aquí en Forjando tu Espada. No me creas a mí, cree a la Biblia. Y de esta manera le damos fin a este video. Cualquier duda, comentario, escríbanlo. El aceite ungido no existe para la iglesia. Está prohibido por Dios y estamos desobedeciendo a Dios cuando de hecho estamos cometiendo un acto de idolatría y que puede llegar a ser blasfemia porque le estás poniendo cosas que Dios solamente hace a un líquido, a algún material. Idolatría porque le tenemos más fe al aceite que a Jesucristo, que es el que verdaderamente sana. Dios los bendiga y hasta la próxima.